Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a un minuto más y empezamos clase. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama los interferómetros, como habíamos quedado en la clase anterior. Sí. Entonces, el tema de los interferómetros es muy grande, es muy amplio, se aplican muchas cosas, pero pues vamos a dar una pequeña repaso de cómo son y para qué funciona. Y en la clase de mañana vamos a dar unos ejemplos de aplicaciones de los interferómetros. Bien, entonces vamos a empezar. Entonces, decimos que es un interferómetro. Un interferómetro es que habíamos dicho en la clase anterior, que hay cuando tenemos dos rendijas, por ejemplo, en el experimento de Young, estas dos pueden producir un patrón de interferencia. Y entonces los interferómetros son precisamente instrumentos que generan un patrón de interferencia, ¿no? Y para generar un patrón de interferencia se pueden separar en dos grupos, uno de ellos por división de frente de onda y otro por la división de la amplitud, ¿sí? Entonces, aquí me permiten que está medio choco, no me salió. Entonces regresamos a la clase que se me había salido. Entonces decíamos que tenemos dos tipos de frentes de interferómetros por división de frente de onda, ¿sí? Y por división de amplitud, ¿sí? La división por frente de onda ya la vimos superficialmente, que sería el experimento de Young fundamentalmente. Y en el experimento de Young, ¿sí?, lo que hacemos es hacer incidir sobre dos rendijas con una separación entre ellas se generan dos fuentes idénticas, que aquí en el punto S1 y otra fuente en el S2, ¿sí?, que estos frentes de onda, ¿sí?, se suponen y van recorriendo cierta distancia y van generando un conjunto de regiones brillantes y regiones oscuras. Y las intensidades de luz están representadas en esta línea. La parte intensa, más intensa, está aquí presentada, ¿no? Entonces, esto sería el primer interferómetro, ¿sí? Y este interferómetro, ¿sí?, hace que este interferómetro, hacia diferencia de los caminos ópticos, sí, lo podemos encontrar los máximos a partir de estas ecuaciones. La amplitud máxima va a depender tanto de la distancia donde se coloca la pantalla y del área, la separación entre los dos orificios y de la longitud de onda, ¿sí? Entonces, de eso depende. Ay, ¿qué está pasando? Bueno, yo estoy un poco tonto en esto. ¿Dónde está? No me pregunten. Acá estamos. ¿Sí? Entonces,
Entonces, permítanme tantito que esto sucede. Bien, entonces decimos que en esta diferencia de los frecuencias de onda se van a producir una diferencia en los caminos ópticos, ¿sí? Y esta diferencia entre los caminos ópticos, ¿sí?, nos van a generar, ¿sí?, un patrón de interferencia, ¿sí? Este patrón de interferencia, ¿sí?, aquí lo tenemos. Y las interferencias pueden ser, como se ve en esta figura, interferencias constructivas que hemos dicho, interferencias destructivas, ¿sí? En el caso de las interferencias, ¿sí?, lo que importa aquí es la diferencia de caminos, ¿sí? Entonces, si la diferencia de caminos entre aquí, por ejemplo, esta es la pantalla y de aquí a acá va a haber una distancia L. Entonces, para cada una de estas regiones, por ejemplo, aquí hay una diferencia de trayectorias, de tal manera que de aquí a acá hay esta y esta tienen diferentes valores, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos decir. La diferencia entre las trayectorias respecto a la posición de los orificios y de la pantalla, ¿sí?, se van a generar interferencias constructivas o interferencias destructivas, ¿sí? Aquí les decía que esta sería la interferencia constructiva, ¿sí?, cuando hay una diferencia de una diferencia en la longitud de onda. Entonces, este patrón va a depender de varias cosas. Va a depender de la separación, que es el número A. Va a depender de la distancia en donde se vaya a colocar la pantalla, ¿sí? Va a depender de la longitud de onda. Este fenómeno de interferencia va a ser diferente si es azul o es rojo o es amarillo o es naranja, si la luz se utiliza, ¿sí? Y los valores máximos en general, vean, van a ser un múltiplo de este producto L por la longitud y dividido sobre la anchura, ¿sí? Entonces, aquí este valor máximo, aquí tenemos un primer valor máximo, y este valor de aquí sería el segundo máximo, y así vamos a tener diferentes máximos. Aunque las intensidades de estos máximos vayan disminuyendo, estos se presentan siempre en esta proporción. Pero también aquí lo que nos dice esta expresión que nos sacamos la clase anterior es que si los valores entre una de las ondas, si llega con un valor positivo máximo y la otra llega con la parte más baja con un valor negativo, entonces al sumarse se anulan, y al anularse quedan estas franjas oscuras. Y estas franjas oscuras sí se van a presentar siempre como una razón del producto de la longitud de onda multiplicado por m dividido sobre la separación de los orificios, y aquí viene un número impar, ¿sí?, que sería si m es igual a 1 son 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios, ¿no? Y aquí todos son números enteros, y aquí esos son números impares, ¿sí? Y entonces esto sería el primer interferómetro que nosotros tendríamos. Y ese es el interferómetro que se genera cuando tenemos dos orificios de este tipo, ¿no? ¿Sí? Como habíamos dicho entonces al principio del día de hoy, decimos que los interferómetros también se pueden generar al hacer una división de la amplitud de los haces. ¿Y cómo se hace esta división de los haces? ¿Sí?
se produce por la interacción de haces de luz, ¿sí? Y para ello se utiliza un dispositivo óptico que separa una parte del haz, que es un divisor de amplitud, ¿sí? Y entonces vamos a tener dos haces, ¿sí? Uno separado del otro, ¿sí? Y el haz original y el separado se mantienen en una diferencia de fase debido a la diferencia de caminos ópticos. Estos interferómetros de amplitud, hay muchos, entre ellos son el famosísimo interferómetro de Michelson, el interferómetro de Twin Green, de Max Steiner y el de Segman, ¿no? Estos son los interferómetros que hacen una división de las, y aquí vamos a verlo con más calma. Esa sería la presentación de un interferómetro de Michelson, ¿sí? ¿Qué sería el interferómetro de Michelson? Entonces viene un láser aquí. ¿Me pueden interrumpir si alguna cosa no está clara? Lo podemos hacer. Viene un pequeño láser acá y aquí encuentran un divisor de haz, ¿sí? ¿Qué es un divisor? Es una plaquita semiplateada que hace que una parte del rayo se vaya en esta dirección, ¿sí? Y otra se vaya sin ser refractada, entonces se vaya. Entonces, si decimos que este es el 1, este que se separó a 45 grados, se le pone un espejo, ¿sí? Y al poner un espejo, entonces este rebota y regresa. Y ahora el divisor de haz simplemente lo deja pasar, ¿sí? Y aquí colocamos una pantalla, ¿sí? Entonces vean esto, ¿qué pasó? Voy a poner en dos colores esto para que a ver si podemos entender, ¿sí? Es un mismo haz, ¿sí? Es un mismo láser el que vamos a estar hablando. Entonces repetimos, decimos, un primer haz, ¿sí? Un primer haz viene acá, pega, se refleja, se separa y luego regresa y pasa acá directamente, ¿ok? Este divisor de haz hace que, sí, un segundo, que este de acá, este haz que venía aquí originalmente, ahora sigue por acá en línea recta, regresa, pega y hace la separación. Entonces tenemos dos haces, uno que decimos que es el verde y otro es el rojo, ¿sí? Pero la verdad es que es el mismo haz que ha sido dividido en dos partes, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que hicimos para cada uno de ellos? Usamos un espejo que siempre es perpendicular y llegan, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, como hay una diferencia de caminos, ¿sí? Como hay una diferencia de caminos, entonces es posible, ¿sí? Que los haces, ¿sí? Que los haces recorran, ¿sí? Una diferencia de longitud de onda. Vamos a suponer que cómo se hace la interferencia constructiva y cómo se hace la interferencia destructiva. Dijimos que la interferencia constructiva se hace cuando se encuentran dos haces con el máximo y la destructiva es cuando encuentran un máximo con un mínimo, ¿sí? Y entonces esa diferencia se va a presentar, ¿sí? Cuando la distancia que recorren, digamos este espejo por aquí lo puedo mover un poquito y al moverlo para acá, entonces va a recorrer una distancia mayor, por decirlo así. Y si esa distancia que se ha recorrido es exactamente, ¿sí? Es exactamente un múltiplo de la longitud de onda, ¿sí? Aquí ya viene una onda y luego regresa y luego aquí viene otra onda, ¿sí? Que si es un múltiplo exacto, entonces cuando se encuentren este haz que vino por este espejo y este que vino por este espejo, entonces se van a encontrar que se suman, ¿sí? Que se suman y su intensidad es el 4 veces la intensidad de ellos, ¿sí? Y entonces tendremos una franja brillante, ¿sí? Cuando, si yo separo una separación de lambda sobre 2, ¿sí? Si yo lo separo lambda sobre 2, entonces yo voy a encontrar que estos dos se van a
superponer, pero van a superponerse y se va a generar una franja oscura, ¿sí? Entonces, esto sería el patrón de difracción, ¿sí?, que se presentaría en este interferómetro de Maxwell, ¿sí? Entonces, aquí se dice que una onda es dividida entre dos intensidades que viajan en trayectorias diferentes. Las ondas se recombinan en una superposición de 1 más I2 y la intensidad que es grabada, ¿sí? Y la intensidad, aquí ya lo vimos en la clase anterior, que sería 2 veces I0 de 1 más la diferencia de delta, ¿sí? Si esta diferencia de delta, ¿sí?, lo podemos encontrar, ¿sí?, por una diferencia de fase, ¿sí? Pero entonces fíjense lo que estamos hablando. Estamos hablando que yo puedo encontrar que estas franjas se van a encontrar de alguna manera, ¿sí?, con esta expresión. Pero esta expresión va a depender tanto de la longitud de onda, ¿sí?, como van a depender, ¿sí?, del espaciamiento. Entonces, con un interferómetro de Michelson, ¿sí?, de este tipo, yo puedo medir tamaños, distancias del orden de lambda, de la longitud de onda. Fíjense que esta expresión, ¿sí?, nos podemos decir que si D es la separación, la diferencia de separaciones entre las trayectorias, entonces yo estoy midiendo con un interferómetro, ¿sí?, valores extremadamente pequeños, ¿sí?, del orden de lambda, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Voy a regresarme acá en por ejemplo, para que se vea esto, ¿sí? Yo estoy midiendo valores que sean múltiplos de lambda, ¿sí? Y entonces yo puedo tener la misma lambda aquí, por ejemplo, esta es de distribución de alza. En el interferómetro de Michelson usamos la misma lambda. Y entonces, si yo tengo una separación que sería la posición de donde está el espejo, ¿sí?, entonces nosotros podríamos estar viendo que este espejo puede estar a una pequeña distancia mayor que el otro. Esa es una forma, ¿sí? Voy a suponer, por ejemplo, que yo tengo un interferómetro y los hago coincidir y hago que tengan esta trayectoria y ya tengo mi patrón de interferencia, ¿sí? Si yo tengo aquí mi patrón de interferencia, entonces yo ya sé que estas cosas, cuáles son las separaciones entre estos, porque yo lo puedo obtener a partir de acá, ¿sí? Entonces yo puedo obtener ese valor, pero ahora lo que voy a hacer con mi interferómetro, ¿sí?, voy a poner aquí, por ejemplo, un objeto transparente, ¿sí? Si yo pongo un objeto transparente, ¿qué es lo que va a pasar? Ya sabemos que cuando viene aquí un objeto transparente, entonces la velocidad de la luz en ese medio transparente va a ser menor que la velocidad en el medio vacío, ¿sí? Entonces, si yo coloco aquí un medio transparente, entonces voy a hacer que los haces, ¿sí?, tengan una velocidad muy diferente. Bueno, en esa parte hago que el haz, ¿sí?, vaya a cambiar la velocidad en un pequeño espacio. Si yo conozco la separación de o bien conozco, ¿sí?, de qué material está hecho, si yo conozco el índice de refracción, yo con eso yo podría medir el espesor de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo con esta cosa yo puedo decir que la interferencia que se va generando después de haber calibrado mi interferómetro se debe precisamente a la presencia de este objeto, ¿sí? Y estas diferencias son extremadamente pequeñas cuando tengo la posibilidad de medir los pequeños, ¿no? Y entonces yo puedo medir del orden, ¿sí?, de lambda sobre 2. Si lambda es del orden de visible, vamos a suponer que fuese amarillo, lambda sobre 2 serían, digamos, el amarillo son 500 nanómetros típicamente, serían longitudes del orden de 250 nanómetros, ¿sí?
Entonces, un aparato súper preciso que permite medir, ¿sí?, cosas muy pequeñas, extremadamente pequeñas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es una de las aplicaciones del interferómetro, ¿sí? Hay muchas formas de interferómetro de Michelson. Aquí yo estoy presentando una otra, ¿sí? Donde aquí hay unas, lo podemos tratar de observar, ¿sí?, con el ojo, y podríamos estar observando las trayectorias en estas mismas formas si ponemos aquí un segundo haz de compensación. Entonces, si yo tengo este haz de compensación, ¿sí?, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo medir la velocidad de algo muy pequeño que se está moviendo para acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera ver en un sistema de los actuales sistemas de crecimiento de materiales semiconductores, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo materiales de este tipo, yo puedo estar pensando cómo se me van depositando los diferentes átomos dentro de una película, ¿sí? Y entonces con un interferómetro yo puedo medir, ¿sí?, cómo se van formando unas capas tan delgadas, ¿sí?, que son capas casi atómicas, ¿sí? Puedo medir, recuerden, si nosotros tenemos que en lambda podemos medir valor de 250 nanómetros, ¿y cuánto mide, digamos, un átomo? ¿Sí? Un átomo, ¿cuánto mide en espesor? Una capa atómica, ¿cuánto mide? ¿No saben ustedes? Del orden de 10 Armstrongs, ¿no? O sea, si son 10 Armstrongs, ¿sí?, son del orden de un nanómetro, ¿no? Entonces, con un interferómetro podemos estar midiendo cosas muy pequeñas. No lo vamos a poder medir, ¿sí?, con luz visible, ¿sí?, porque estamos diciendo que la visible son 250 nanómetros. Pero, la radiación infrarroja, la radiación visible y la radiación en general tiene muchas longitudes de onda. Entonces, si yo hago un interferómetro, ¿sí?, con longitudes de onda más pequeñas, ¿cuáles serían las longitudes de onda más pequeñas? Serían con, digamos, longitudes de rayos X. Si yo pongo aquí una interferencia con rayos X, yo podría ver cuántas capas atómicas se me van agregando, ¿sí? Eso sería una forma. Con un interferómetro así, si no quiero tanto, tan exacto como eso, pero sí podría estar viendo, por ejemplo, el crecimiento, se llama crecimiento por la agregación, ¿sí?, de lo que sucede cuando yo estoy depositando, digamos, en un sistema. Vamos a suponer que yo quiero depositar una película metálica, ¿sí?, y para eso la evaporo, ¿sí?, y la evaporo, y con un interferómetro yo puedo estar viendo, monitoreando precisamente cómo se van, ¿sí?, adhiriendo las capas diferentes que se sienten de las pinturas que yo voy a medir. O bien que ya saben medir, así simplemente los meto en el interferómetro y les hago una muestra, les hago un lugar, digamos, está aquí así, y yo le corto un pedazo y yo veo de acá y luego hago un interferómetro acá. Y entonces a partir de esta diferencia yo puedo saber cuánto vale este pedazo. ¿Sí? Entonces aquí viene una onda que se va a reflejar con la onda de aquí y al regresar, entonces esta onda y esta onda se van a generar un patrón de interferencia y ese patrón de interferencia va a depender del espesor de esta película, ¿no? Entonces esto sería una primera aplicación, ¿sí? Aquí les muestro la manera como en el laboratorio se puede ver un interferómetro típico como este de Michelson. Bien, entonces aquí
Bueno, entonces yo tengo un láser, fíjense que para poder producir estas imágenes, ustedes tienen que recordar que, por ejemplo, si ustedes tienen un marcador, ¿sí? Un marcador, cuando están aquí dando clase y cuando está cada clase y tienen un marcador o una exposición, entonces aprietan su indicador y si no hay mucho polvo, entonces solamente se ve cuando se refleja en la pared. Cuando hay mucho polvo, entonces sí se ve la trayectoria de las. Y entonces normalmente no se hace así, esta es una forma de tratar de ver. Aquí se les puso un poco de nitrógeno líquido que al evaporarse genera un gas de nitrógeno frío y ya con eso conseguimos ver las trayectorias, ¿no? Entonces estas trayectorias aquí se presentan, ¿no? Entonces viene un haz, ¿sí? Este haz que está aquí, ¿sí? Esta es la misma forma, ¿sí? Viene un haz que se separa y al separarse, ven aquí, ¿sí? Y al separarse, estos llegan y se vuelven a encontrar. Y al encontrarse se produce este patrón de interferencia, ¿sí? Bueno, a ver, entonces esto sería el de Michelson. Vamos a regresarlo acá. Vamos a ver, entonces esperemos que entendemos, si no, qué es un interferómetro de Michelson, ¿no? Entonces este es el interferómetro de Michelson. Y eso se produce así. A ver, ¿qué pasa? No sé si ya me sale otra vez. A ver, si sale. Entonces ese sería el interferómetro de Michelson, ¿no? No sé si tengan alguna duda respecto a este interferómetro. Este es un interferómetro que es por división de amplitud, ¿sí? Vamos a ver otro por división de amplitud. Lo que queremos decir es que podemos dividir la amplitud por varios procedimientos. Esta es una forma diferente y se presenta en esta figura y vean, ¿sí? Llega una fuente de luz, ¿sí? Aquí tenemos un láser de neón que llega y pega en este divisor de haz, pega acá, una parte se va hacia este espejo y otra parte se va a una dirección perpendicular, ¿sí? Sí. Y este de aquí viene a este punto y llega a este punto, ¿sí? Pero, ¿sí? Aquí otra vez encontramos un divisor de haz, ¿sí? Y esto permite, ¿sí?, que las interferencias se vean en esta dirección, ¿sí? Aquí tenemos, esto se llama interferón de Marsh-Zener, ¿sí? Dos divisores de haz con dos espejos, ¿sí? Y esto sería una forma de ser. Interponiendo un objeto entre uno de los dos, se altera la distancia de la longitud del camino óptico y por lo tanto la distribución de las franjas. ¿Sí, alguien, verdad? ¿Sí? Entonces, voy a ponerlo más grande. ¿Bien? Este sería, ¿sí?, el interferómetro que estamos hablando acá. Que no sé si se vea las trayectorias claramente, ¿no? Vean, en todos ellos
tanto en este como en el anterior. No sé si se ve si se ve o no. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, profe. Ok. Vean que aquí hay una como mesa con muchos hoyitos. Aquí se ve. Por ejemplo, aquí tenemos una mesa, que esta es una mesa, ¿sí? Que es una mesa, que es un metal, que es una parte metálica, que estos hoyitos son, también aquí se ven estos hoyitos nos permiten poner un tornillo, ¿sí? Son como tornillos, aquí ya metemos un tornillo, para que eso no se mueva, no todos estos vienen atornillados, ¿sí? Pero esta mesa es una mesa que se llama holográfica. Esta mesa es una mesa de tipo holográfico, pesa como unos 800 kilos. Sí, depende del tamaño, ¿no? Esta, por ejemplo, debe ser como de 2 por 3 metros, esa pesa 800. Y esta mesa, para que lo uses, es importante para un interferómetro que no se nos vaya a mover la posición de cada uno de estos y comienzan a temblar. Si estamos hablando que pueden medir del orden de 250 nanómetros en especial, entonces, ¿qué sería 250 nanómetros? Son pues como décimas de milímetros, centésimas de milímetro, ¿sí? Entonces, esto, con que este tiemble, ya no quedan los interferómetros, los patrones de interferencia no se nos mueven. Y se necesita que este sistema no vibre. Nosotros, cuando ustedes van caminando, y normalmente en una casa, sobre todo vieja, cuando caminan se va sintiendo que oscila. Si pasa cerca de su casa un camión, pues también oscila, ¿sí? Y eso no permite tener una interferencia constructiva, destructiva estable, ¿no? Por eso que los interferómetros se tienen que realizar sobre una superficie holográfica, que se llama eso, algo que no vibre, ¿sí? Y para no vibrar, entonces, abajo de esta mesa, ¿sí? Primero puede ser a una frecuencia muy alta, a un peso muy grande, que hace que las frecuencias sean elegidas muy pequeñas solamente, y todo esto viene en un sistema neumático, queda flotando, ¿sí? Queda flotando con aire comprimido y unos dispositivos especiales, hace que esta mesa quede flotando, y al flotar, ¿sí?, en el aire, es aislado de las vibraciones exteriores, y por eso en ese caso se puede ver las interferencias, ¿sí? Bien, tenemos en el laboratorio de óptica varias de estas mesas. Esperemos que en mayo lo veamos, ¿no? Algún día de estos que podamos entrar. En el laboratorio de nanofotónica tengo uno, ¿sí? El doctor, si bien es en el laboratorio de propiedades técnicas, también tiene otro. La doctora Isis, la doctora Sara Cruz, tiene dos, ¿sí? Tiene dos están en el del edificio 4, ¿sí? Más o menos de esos tenemos varios, ¿sí? La doctora, entonces, depende de lo que uno quiera, pues, las propiedades ópticas casi se tienen que hacer sobre estas mesas holográficas. Tenemos varias, y casi en todos lados que se hacen propiedades ópticas, se hace sobre eso. En el laboratorio de física 2 no tenemos un holográfico, pero tenemos mesas así muy pesadas que en general pueden servir. Entonces, depende, pues,
qué vibración o qué longitud de onda, qué tamaño de las cosas queremos ver, los interferómetros de qué tamaño, y eso va a depender, pues, de la necesidad de tener una holográfica o no, ¿sí? Bien, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de otro interferómetro que es el de Sagnac, ¿sí? Que es un instrumento de división de amplitud, ¿sí? Pero ahora forman un camino opuesto, ¿sí? Este hilo, ¿sí? La luz sale de una lámpara, en este caso una fuente de una lámpara, pasa por un objeto semitransparente. Ese es fundamental para los interferómetros, ¿sí? Y se divide, y los rayos pasan en direcciones opuestas por 3 espejos, vean. Aquí viene pega, pega, pega y regresa, ¿sí? Y o sea, los dos van a hacer trayectorias con 3 espejos, pues, ¿no? Aquí viene, aquí sale, viene así, 1, 2, 3, y luego pasa para acá, ¿no? Y se va a hacer va a hacer una trayectoria, ¿sí? Opa, ¿con qué estoy haciendo? Que con este divisor de en principio viene para acá, por eso, ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Eso no vale, se me escurrió. Ok, entonces, este segundo haz viene acá, pega, 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 y en ese divisor de hacia acá. Entonces, por eso tenemos 2 trayectorias, ¿no? Entonces, aquí es recogida con 2, ¿cómo se llama? La interferencia que es recogida por interferencia de los 2 haces, ¿no? Entonces, esta cosa funciona así, ¿ok? Fíjense que estos interferómetros, ¿sí?, podían ser utilizados. Este año se fue, se trataba de utilizar los interferómetros para saber si existía en el universo, ¿sí? Decían, bueno, antes que llegara Maxwell, sobre todo, ¿sí?, se decía que si la luz es una onda, entonces esta onda, ¿sí?, se va a mover, ¿sí?, se va a mover en un medio, es lógico, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que existir? Un medio en el cual la luz se transmitiera, se moviera, ¿sí? Esa es la idea que se tenía, que tiene que haber un flujito, ¿no? Y entonces, algo muy que necesitaban medir, ¿sí?, con mucha exactitud, la velocidad con que la luz se transmitía, ¿sí? Entonces, imagínense, y entonces idearon un experimento de este tipo. Aquí no me salió, pero vamos a hacerlo de otra vez. Uy, ando muy tonto. Vamos aquí. Vean, entonces, supongamos que esta fuese la trayectoria que hace la Tierra alrededor del Sol. Aquí está el Sol, ¿sí? Y aquí está la Tierra. Entonces, ahorita que apenas empezó la primavera, estaríamos en una posición así, ¿sí? Y después estaríamos, por ejemplo, acá, y a veces estaríamos aquí, y a veces estaríamos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría?
Si yo pongo un interferómetro como este, pero lo voy a poner acá, ¿sí? Y entonces yo supongo que es que la luz, ¿sí? Que la luz se está moviendo, entonces tengo un patrón de interferencia, que en la Tierra yo pongo este, y yo lo veo en el mes de marzo, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si la trayectoria se está moviendo, entonces al rato yo voy a estar, por ejemplo, acá, ¿sí? Y con mismo interferómetro, pero ¿qué va a pasar? ¿Sí? Si yo no estoy, si el flujisto está en esta dirección, ¿sí? Vean, entonces si se está moviendo uno en esta dirección, de repente, entonces uno de estos, ¿sí? Cuando yo estoy en, digamos, vamos a llamar el as 1 con el as 3, con el as, voy a ponerle 3, aunque sea solamente 2, ¿no? O vamos, bueno. Entonces, cuando yo estoy aquí, y el juicio es en esta dirección, el as 1, ¿sí? Se ve interrumpido un poco por este, pero el as 3 se ve poco. Y luego, cuando yo estoy en esta posición, ¿sí? Entonces los haces, ¿sí? También se están moviendo. Y entonces tendría que haber una diferencia de fases cuando yo estoy en estas direcciones, ¿sí? Y eso nos diría que esa diferencia de fases era debida a la velocidad con que la luz o la luz que la luz está transmitiendo a lo largo de ese sistema que en el espacio existe. Pero por más que hicieron, pues nunca encontraron diferencia, ¿sí? ¿Sí? Entonces la historia esta de que la luz se mueve en un medio especial, ¿sí? Pues no existe, pues. Por más que trataron de medirlo y lo medían y hacían interferómetros más sofisticados y estas cosas trataban de hacerse así igual, entonces no se encontraba ninguna diferencia. Y entonces, la primera conclusión es que no existía ese medio, ¿sí? Donde la luz se estaba moviendo, ¿sí? No existía esa superficie. Es como si pensaran en que una semejanza con el agua, ¿no? Para que existiese una oscilación del agua, de una oscilación en el agua, pues tiene que haber agua, ¿sí? Si yo quiero ver una onda que se está transmitiendo en el aceite, pues hay aceite. Si quiero ver una onda lineal que se transmite a través de una cuerda, pues es una cuerda, ¿sí? Entonces, si yo digo que la luz es una onda, entonces tengo que pensar en qué se está transportando la luz, ¿sí? Pero resulta que no hay nada de eso, ¿sí? Y entonces, esa perturbación que se produce, ¿sí? Es una perturbación de la luz en el campo eléctrico y en el campo magnético que se transmite a la misma velocidad. Uh-huh. Entonces, bueno, para eso sirvió en ese entonces la teoría de los interferómetros de Sagnac, ¿no? Bueno, no sé si quede claro esto. Esa es una aplicación también de los interferómetros, ¿no? Tratar de medir, sí, la presencia del medio bajo la cual se está moviendo la luz. Pero pues no hay diferencia. No sé, ¿alguna duda primero antes de seguir? Es que, a ver, en el vacío,
vamos a hablar del vacío, a ver otra vez. Un medio, por ejemplo, el vidrio puede ser el cuarzo, ¿no? El cuarzo puede ser que en una dirección sea diferente en una dirección perpendicular, por ejemplo. Eso sí puede ser. El cuarzo no es, ese llama birrefringente. Hay otros materiales, por ejemplo, que los semiconductores, pues puede ser que el silicio, por ejemplo, la dirección 111 y la 100 tienen la misma velocidad. Cuando estamos hablando de la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? En el vacío, a eso me refiero, a que la velocidad en el vacío es la misma en todas direcciones, si es un medio homogéneo. No, pues, pero no hay un medio, pues, el vacío es una no existencia de medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Sí? ¿Cómo es posible que la luz de las estrellas nos llegue, ¿sí? Si no existe un medio? A eso me refiero, ¿sí? Esta luz de las estrellas nos llega porque la luz se ha generado a partir de las oscilaciones de los elementos de polarización, bueno, del material, por ejemplo, es el hidrógeno, que es más fácil de ver. Entonces, el hidrógeno vibra y al vibrar genera un campo eléctrico, ¿sí? De acuerdo con Maxwell, este campo eléctrico, al variar, produce un campo magnético. Y ese campo magnético, que al principio era pequeño y después aumentó, va a llegar un momento en que también comienza a disminuir y entonces genera nuevamente un campo eléctrico secundario, y ese campo eléctrico secundario vuelve a formar un campo magnético secundario. Y así, esas perturbaciones hacen que el campo magnético aumente y disminuya en una forma oscilatoria. Lo mismo va a pasar con el campo eléctrico de manera oscilatoria. Esas dos cosas, esos dos elementos, ¿sí? Hacen que se propague la perturbación en el vacío. Y eso se llama la luz. Bueno, esa es la luz, pues, ¿sí? La luz entonces son perturbaciones del campo eléctrico y campo magnético que se propagan a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, ¿sí? Entonces, ahora, si encuentran un medio ya más cercano a nosotros, por ejemplo, el vidrio, llega la luz y para casa del vidrio, entonces la velocidad, ¿sí? Va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Primero, va a cambiar porque el material está compuesto de elementos diferentes, diferentes, ¿sí? Y entonces llega un campo eléctrico y este campo eléctrico, por ejemplo, va a hacer oscilar a los elementos eléctricos, a las partículas cargadas que están dentro de ese material, ¿sí? Entonces llega y modifica la posición y esa posición, si está ahí, hace que a medida que llega el campo eléctrico, que aumenta y disminuye con una frecuencia de 10 a la 15 del orden de la luz, al interaccionar con los átomos de un material, esa de 10 a la 15, por más que quieran moverse a la misma velocidad, no se puede, sino que tienden a disminuir su velocidad, su frecuencia, ¿sí? Su frecuencia va a ser la misma, pero la longitud de onda va a ser menor, ¿sí? Y entonces, de esa manera hacen que en el medio, ¿sí? En el medio, la luz modifique su longitud de onda, ¿sí? Pero en general, pues sí, puede haber. ¿De qué van a depender de que haya homogeneidad en las direcciones de propagación de la luz? Va a haber homogeneidad si la estructura atómica del material es homogénea. Si no es homogénea, entonces tú pueden vibrar en una dirección diferente que en una dirección perpendicular, ¿no? No sé si eso sería la pregunta.
Bien. Entonces, esto sería un interferómetro de Sackman. Vamos a hablar de otro interferómetro, ¿sí? Que es el interferómetro de Fabry-Perot, ¿sí? En el interferómetro de Fabry-Perot, que a diferencia de los interferómetros que estamos hablando, ese fundamentalmente es un interferómetro, ¿sí? Que utiliza placas de vidrio parcialmente plateadas, ¿sí? Y eso se llama etalón, ¿sí? Este sistemita que está aquí se llama etalón, ¿sí? Y ese etalón, ¿sí? Esto es el etalón, esto de acá, ¿sí? Entonces llega un haz, esta es un vidrio semiplateado, recuerden, llega acá, pega, alguna parte se transmite y otra parte, ¿sí? Se refleja, pero al llegar acá de este espejo que está aquí, entonces aquí se refleja, y entonces otra vez se transmite y otra parte se refleja porque está semiplateado, ¿sí? Y así. Y entonces de esa manera se producen muchos haces, muchos haces que al ser una trayectoria hacen que al verlos en una pantalla se observen cosas de este tipo, ¿sí? Entonces estos múltiples rayos son reflejados, ¿sí? Desfasados con un incremento constante de nitidez, ¿sí? Y esto cuando se enfoca con una lente, aquí yo tengo una lente que los va a enfocar, porque eso es bien importante para focalizarlos, hoy que vamos a ver las interferencias de estas, ¿sí? Y se forman círculos concéntricos, ¿sí? Y que se llama el primer orden, mira, aquí está un círculo concéntrico, el de máxima intensidad, luego una pequeña franja oscura, y luego segundo círculo de intensidad un poco menor, ¿sí? Y entonces, estos son los patrones de interferencia. Son muchos los rayos que se tendrían que poner en ¿sí? Y estos serían los interferómetros de Fabry-Perot, ¿no? Estos son los que se podían utilizar, ¿sí? Si yo pongo el etalón, ¿sí? Y pongo aquí en una trayectoria cualquiera, entonces se me van si ya tengo este patrón de interferencia, si yo pongo cualquier cosa aquí en medio, ¿sí? Si yo pongo cualquier cosa en medio, esto me va a perturbar la trayectoria, ¿sí? Y con eso puedo modificar el patrón de interferencia, y esa diferencia del patrón de interferencia es lo que nos va a permitir, por ejemplo, medir cosas que yo pongo acá, ¿sí? Esa diferencia de patrón de interferencia también nos puede pedir, ¿sí? Es mucho más fácil de usar, Fabry-Perot, porque pues las trayectorias no son muy difíciles de obtener. Y si yo tengo un sistema que estos los fije sobre una placa, y estos dos espejos semiplateados que tengo acá, van a producir el mismo patrón de interferencia, no se va a mover mucho por la vibración, y por eso el de Fabry-Perot es mucho más útil, ¿sí? Y entonces podemos demostrar que la condición de los máximos, vean, esta sería la condición de los máximos, que va a depender precisamente del ángulo de incidencia aquí, ¿sí? Del espesor del etalón, ¿sí? Y otra vez de la longitud de onda. Y estos patrones se van a observar como múltiplos de la longitud de onda, ¿sí? Cuando hacemos un patrón de ese tipo, pues nosotros estamos describiendo trayectorias, ¿sí? De anillos concéntricos. ¿Qué horas son? Ya son las 5. Bueno, vamos a estudiar mañana, vamos a estudiar aplicaciones de los interferómetros y vamos a utilizar estos que teníamos acá, son interferómetros que estamos usando con luz visible, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar si nosotros utilizamos una región
del espectro electromagnético, que también es una onda, pero es una onda de una longitud de onda menor, como son los rayos X, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos un rayos X? Y eso se llama refracción de Bragg. Entonces, yo supongo que tengo aquí muchos átomos, eso sería un plano atómico, este plano atómico que está aquí, y aquí abajo hay otro plano atómico, ¿sí? Entonces ellos van a formar planos atómicos. Entonces viene unas, pegan en esta primera superficie de planos atómicos. Recuerden que en cada uno de estos puntos, aunque yo los haya puesto así, de acuerdo con el principio de Huygens, cada uno de estos haces, esto es plano, porque es la suma de muchísimos haces secundarios que han producido, ¿sí? Se han producido ahí. Entonces, llega la luz en la primera superficie y después puede atravesar la primera superficie y se refleja. ¿Qué va a pasar? Si hay una separación entre ellos, esta es la separación entre ellos, ¿sí? Entonces, yo sé que el segundo haz, el haz que está pegando en la segunda superficie, tiene esta longitud más esta longitud de una distancia mayor, ¿sí? Y como esta distancia, ¿qué es esta distancia? Si este es el ángulo de incidencia θ, ¿sí? Es el ángulo de incidencia, ¿sí? Vean, aquí yo puedo formar el ángulo de incidencia. Esto es θ, el ángulo de incidencia, que son, este de aquí también es el ángulo de incidencia, ¿sí? A ver si, ¿cómo sería el ángulo de incidencia? A ver acá. Ajá. Y entonces, estos dos pedacitos que hacen la diferencia de caminos ópticos son el seno de este ángulo de incidencia. Entonces, si yo tengo este triángulo, ¿sí? Este triángulo, vean, yo tengo, ¿dónde está? Aquí está mi punto. Yo voy a ver este triángulo y yo sé que de este triángulo la diferencia de caminos ópticos va a ser esta distancia dos veces, porque va de este lado y de este lado, ¿sí? Dos veces, pero si hasta dos veces, esto sería el seno, que es el cateto opuesto de este ángulo. Y entonces si yo pongo el seno de θ, que va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa es precisamente el espesor D, ¿sí? Entonces yo puedo sacar esta relación que 2 de seno de θ es n veces la longitud de onda. Tendríamos aquí que ver por cómo se interfieren constructivamente eso. ¿Y para qué sirve esto? Pues, si yo pongo, ¿sí?, estas cosas como con rayos X, mido, ¿sí?, cómo están separados los átomos, yo puedo saber con este dispositivo cuál es precisamente la separación atómica. O sea, qué tan separados están unos átomos de otros, ¿sí? Eso se llama reflexión de Bragg y mañana lo vamos a ver con más cuidado, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo utilizamos este sistema de difracción, ¿sí?, o refracción, y podemos a partir de eso calcular y aplicarlo en diferentes condiciones. Bien, no sé si tengan alguna pregunta o quieren que hagamos una ampliación de lo que hemos visto. Bueno, pues si no hay preguntas, espero que algún día nos conozcamos y ya podamos hablar entre sí, porque casi nunca hemos visto esta condición. Bueno, cuídense mucho, pues, nos estaremos viendo el próximo martes, mañana, pues. Y hasta aquí dejamos la clase, ¿vale?
Hasta luego, profesor. Hasta luego. Creo que había un chat. Permítanme tantito que yo acabo de ver algo que me preguntan. Está bien. No, entonces no es eso. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos mañana.